Les voy a hablar sobre el palacio, el título lo tienen aquí, luego lo van a entender muy bien, el Palacio de Balsaín. Miren, yo hace unos meses di una charla en la Academia de San Quirze, los cursos de Segovia, de Historia de Segovia, y ahí este año se ha dedicado a la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues yo allí planteé una cuestión que creo que es bastante desconocida porque el título era La granja de San Ildefonso y Balsaín, de casas de campo y caza a reales sitios, porque ahora lo que tenemos es, bueno, pues un palacio aquí en la granja. Yo me he dedicado toda mi vida a la granja. Empecé con la memoria de licenciatura, lo que se llamaba entonces tesina. En fin, no os digo los años, pero son más de 40. En fin, ahí planteé, como les digo, aquí tenemos un palacio que asociamos siempre al barroco. No exactamente a Francia, Italia, jardines, en fin. Y lo que tenemos en Balsaín, como todos sabes, son unas ruinas lamentables de algo que fue uno de los palacios más importantes del Renacimiento en España, que suena así un poco duro decirlo, pero evidentemente lo fue. Y yo lo que intentaba y lo que intento ahora, porque es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención, es cómo estos palacios surgen de unos edificios medievales construidos entre los siglos XIV y XV y que fueron casas palacio, construidos por los reyes, sobre todo para la caza, para el descanso, y que eso condicionó la forma del palacio definitivo. ¿Vale? O sea, porque muchas veces, digamos, el conjunto no nos hace ver los detalles. Y en este sentido, miren, aunque dentro de los reales sitios hay varios lugares, ¿no? Pues en el caso de la granja y Balsaín ese proceso es muy interesante porque lo que explica tanto el Palacio de la Granja como el Palacio de Balsaín, que es lo que vamos a ver hoy, es aquel edificio de los Trastamara, aquel edificio que en el caso también de la granja y Balsaín, pues lo que se hizo fue envolver. Por lo tanto, la explicación de muchas cosas, incluso del Palacio de la Granja, es aquel edificio medieval que ahora vamos a ver a continuación. Y bueno, pues como ven el título, no sé si les dice todo lo que yo pretendo hablar, es muy sencillo. Yo les voy a hablar de cómo era ese edificio, de cómo se vivía en ese edificio y evidentemente para entenderlo, pues hay que conocer el edificio. Aquí ven, pues en esta imagen varias ilustraciones en las que después nos vamos a detener un poquito más despacio. A lo mejor les sorprende alguna de ellas, a lo mejor la primera, la de arriba a la izquierda. Bueno, ya les voy a contar el porqué de esa imagen, pero evidentemente para conocer el edificio también tenemos que ir a los interiores. Y este ya sí que es un tema pues bastante más complejo y bastante desconocido. Yo he intentado, pues de una forma sencilla, pero sobre todo teniendo en cuenta otros ejemplos, porque de aquel edificio Trastámara de los siglos XIV y XV en la granja no queda nada, ni en Balsaín tampoco. Bueno, pues a través de ejemplos de la época, estudiando un poco un tema, ya digo, muy complicado y muy desconocido, acerca de cómo se vivía, de cómo eran los espacios interiores, qué se hacía posiblemente, cómo se desarrollaba la vida, ¿no? de la corte en esas habitaciones, en esos lugares. Bueno, pues también les animo a que pongan mucha imaginación. Tenemos que echar la imaginación en marcha. Ya le digo, pero siempre bajo el apoyo, ¿no? de lo que conocemos desde el punto de vista de la investigación. Y por eso, bueno, aparte de la imaginación que van a tener que poner, que vamos a tener que poner todos, bueno, pues yo les traigo algo que les puede ayudar a lo que vamos a ver después. Volveré a traer imágenes que, por supuesto, no son ni de la granja
tampoco de Balsaín, pero que bueno, nos ambientarán un poquito ese tema, ¿no? Esa parte que tanto desconocemos y que es interesantísima, ¿no? El tema de la etiqueta, cómo vivían, qué uso tenían los espacios. Yo también le voy a echar imaginación. Bueno, pues aquí tienen una imagen, aquí tienen otra que nos puede ir introduciendo un poquito, porque miren, de Balsaín, que es en lo que nos vamos a centrar, solamente tenemos este grabado que están viendo aquí. Es un grabado del siglo XVI en el que, bueno, está Felipe II realizando un consejo de Estado con sus personajes, sus personas más cercanas en estos asuntos. Si no me equivoco, lo que se está tratando aquí son algunas de las cuestiones de los Países Bajos. Y entonces aquí en este grabado pone Segovia, Selva o Silva. Bueno, parece que se refiere a la Casa del Bosque, Casa Real del Bosque de Segovia o de Balsaín. Durante mucho tiempo se ha utilizado el término de Segovia, más que de Balsaín. Bueno, el caso es que aquí está Felipe II, están aquellas personas que a su alrededor tratando estos temas relativos a los Países Bajos, pero en un edificio que no es Balsaín. Bueno, yo esa sala que ven ahí, que parece que ocupa un doble espacio, que está cubierta con madera. Creía que había un radar. Esta sala, bueno, pues no, evidentemente, creo que no. Esta arquitectura que tienen aquí, a la derecha, pues es una arquitectura que parece sacada, copiada de un tratado de arquitectura, y posiblemente lo sea, y ese jardín es verdad que recuerda un poco al diseño que va a tener el jardín de la reina del Palacio de Balsaín, bueno, un poco en el diseño, en el conjunto, pero tampoco es el jardín. Y también contamos, fíjense en esta imagen, que es también un grabado, que es cuando en el siglo XVIII el Palacio de Balsaín, algunos de los espacios del Palacio de Balsaín se dedicó a taller de escultura. Aquí hacían pues parte de esos moldes en yeso que después iban a utilizar para las figuras de los jardines de la granja. Ya me dirán ustedes si con esto se puede hacer uno un poco idea de cómo era aquel palacio, en este caso del siglo XVI. Bueno, pues empezamos ese proceso. Evidentemente tengo que contar algo acerca de este tema que fue el origen, el porqué de estos sitios, de estas casas palacio. Miren, todavía si consultan algún libro, en fin, alguna guía, tanto de la granja como de Balsaín, utilizarán el término pabellón para estas construcciones que se mandaron construir para cazar y también para descanso, ¿no? Yo, después de darlo bastantes vueltas, creo que el término más adecuado es el de casa-palacio, porque hoy día yo creo que el concepto que tenemos de pabellón no tiene nada que ver con aquellas casas. Casas-palacio. ¿Qué dio origen a todo esto? Pues miren, la caza. La caza es una actividad que, como saben, desde los primeros siglos de la Edad Media, incluso posiblemente antes, fue un ejercicio, una actividad desarrollada sobre todo por los reyes y también por los grandes señores. Y bueno, pues el tema, aunque yo me voy a poderle dedicar muy poquito tiempo, porque se pueden imaginar, ¿no?, que todo esto, cada punto de los que vamos a hablar, pues da pie, ¿no?, a profundizar un poquito más, pero me parece importante empezar precisamente por aquí, por el tema de la caza. Los reyes cazaban, pero no solamente cazaban por placer, como ahora a lo mejor con un sentido distinto, deportivo incluso, sino que era una actividad que consideraban indispensable para estar en forma físicamente e incluso también mentalmente. Bueno, pues para estar bien preparado para la guerra, aunque no sé en cuántos casos el rey
y los grandes señores iban a la guerra, pero bueno, en principio sí desarrollaban, ¿no? Pues cierto ejercicio físico y se mantenían en forma. Incluso, miren, algunos de los reyes, entre ellos Fernando el Católico, estuvo cazando casi hasta que pocos días antes de morir. Bueno, aquí ven, bueno, les he traído en esta imagen uno de los primeros libros, creo que el primer libro de carácter científico sobre el tema de la caza, es este libro de la Montería del rey don Alfonso XI, XI. Bueno, pues es un libro que se escribió, que mandó escribir el rey Alfonso XI en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, y ahí, en ese libro del siglo XIV, bueno, se habla no solamente de la caza, de la caza mayor, es decir, la caza de osos, de ciervos y de jabalíes, de la caza menor también. Miren, también aquí ya se habla de Balsaín, de Balsaín, del bosque de Balsaín, como un lugar donde ya se cazaba. Pero a mí me parece interesante también un aspecto que suele pasar desapercibido, y es el hecho de la toponimia, los nombres que ahí aparecen de lugares que han desaparecido, de edificios que han desaparecido y de las actividades que se realizaban en aquel momento. Es decir, ayuda muchísimo, ¿no?, este tema a conocer un poquito mejor no solamente la granja, sino también otros lugares. Bueno, aquí ven en la parte de arriba es una miniatura del siglo XIV, no es española, donde también se representa la caza del ciervo. En fin, aquí está Alfonso XI con sus monteros, y aquí ven otro libro también muy importante, que ya del siglo XVI, que es el libro de la Montería, de 1582, escrito por Argote de Molina, pero que en realidad es una ampliación, él mismo lo dice, ¿no?, una ampliación del libro anterior. Bueno, y ahora ya, miren, les voy a hablar de cuando, bueno, pues me preparaba aquella charla, aquella conferencia en los cursos de Historia de Segovia en San Quirce. Bueno, pues trasteando un poquito, yo no soy experta en cartografía, ni en cartografía histórica, pero sí que encontré un mapa del siglo XVI, que es este que están viendo aquí. Claro, la imagen no es muy buena, el mapa se encuentra en el Escorial, por eso se conoce como el mapa del Escorial, no por otro motivo. Se representa la península ibérica. Miren, es muy curioso, ¿no?, porque se representan en el mapa sobre todo el relieve de la península ibérica, los ríos, todos los pueblos, todas las ciudades, muchas localidades, pero curiosamente no se representan apenas los bosques. Únicamente, fíjense que esto es muy curioso, a mí por lo menos me parece curioso, se representan, aquí lo tienen, en estos puntos, en estos triangulitos que están viendo aquí, 5 bosques. Ahora vamos a ver un detalle para que lo vean cómo los dibuja. 5, había muchos más bosques en la península ibérica, y esos bosques están cerca de algunas ciudades, de 3 ciudades que formaban parte de la corte itinerante. En esta época los reyes, en los siglos, bueno, hasta bien entrado el siglo XVI, no tenían una sede fija, luego se estableció en Madrid, pero bueno, en este momento iban de unas ciudades a otras. Y esas 3 ciudades que se dibujan aquí son Valladolid, Segovia y Madrid. Aquí tenían, bueno, pues unas residencias, digamos, oficiales. En estas 3 ciudades pasaban pues unos momentos del año y dibuja el autor, que no me acuerdo ahora del nombre, se me pueden ir, pero bueno, se supone que es el nombre Santa Cruz, el nombre exacto no me acuerdo, pero es algo de Santa Cruz. Bueno, pues aquí ven cómo cuando nos acercamos en un mapa en el que no se representa ningún tipo, apenas ninguna vegetación, bueno, pues curiosamente ahí tenemos los montes de Segovia, así se conocían, estos montes de Balsaín. Miren que lo representa de una forma muy infantil, son como unos arbolitos abatidos con el tronco y con unos trazos curvos, son exactamente, representa 6. Bueno, pues
es curioso, ¿no?, que de todo el mapa de la península ibérica se concentre la representación de los bosques de Balsaín o de Segovia, porque esto se consideraba que es algo, digamos, relevante, ¿no?, o importante. Bueno, pues no les he dicho, a lo mejor les ha llamado la atención que se representa los montes de Torozos, que están cerca de Valladolid. Aquí cazaban los reyes también y se iban a descansar. Un pinar cerca del río Pirón, cerca de Sotosalvos, porque una de las primeras casas para la caza, creo que la más antigua, estaba cerca de Sotosalvos. Más antigua que incluso la de Balsaín o el Pardo. Y luego, como ven, se representa lo que hemos visto con el detalle, Montes de Segovia, el Pardo, ya en Madrid, y también Aranjuez. Luego, por supuesto, hay otros motivos que explican cómo se encuentran como muy esparcidos, ¿no?, muy lejos. Como les he dicho, esto tiene, en fin, su explicación, también tendrá su explicación. Bueno, ¿y cómo eran esas casas de caza y de descanso, ¿no?, que se construyeron, pues en el caso de Balsaín o en todas las que hemos dicho anteriormente? Miren, siempre yo lo voy a seguir diciendo, ¿no?, lo digo muchas veces. Hay algunos manuales, algunas publicaciones que todavía hoy utilizamos pues como base, ¿no?, como soporte fundamental, y que pueden parecer muy antiguas, pero miren, hay a principios 1925, dirán, ¿dónde se va esta mujer? Bueno, pues me voy hacia 1925. Hay un arquitecto, historiador, llamado Vicente Lampérez y Romea, que hizo, pues aparte de una historia de la arquitectura religiosa, también hizo una historia de la arquitectura civil. Y él empezó a darse cuenta de algunas casas señoriales y de la corte también y de los reyes, que tenían unas características concretas. Él las llamaba casas de placer, aunque luego en el libro, el capítulo en el que habla de ellas, les llama la residencia señorial campestre. Es decir, ya define una tipología arquitectónica desde el siglo XIV y en el siglo XV como la residencia señorial campestre. Bueno, pues a este tipo de tipología, a esta tipología que ya definió este gran, y ya les digo que es el punto de partida. De hecho, yo diría que no se ha escrito mucho más, porque es verdad, son 100 años, ¿no? Pero yo, por lo menos, en todo lo que he consultado, no he logrado todavía aclararme, y se me va a notar que cuando empecemos a hablar de algunos temas, sobre todo de los interiores, pues tenga todavía también mis lagunas. ¿Cómo eran esas casas? Pues miren, arriba tienen 2 fotografías que están tomadas precisamente de este libro de Vicente Lampérez, de estas casas. A lo mejor les sorprende, pero realmente eran así. Unas casas, una tipología que tienen un tipo de edificio que cuenta con una torre, sigue siendo o va a seguir, fue la torre un elemento esencial, una torre a la que se adosa un edificio, un cuerpo de menor altura. Pues esta es la imagen que se tiene que introducir, ¿no?, para poder conocer mejor lo que va a pasar en Balsaín. Bueno, ahí ven cómo en ese edificio se abren pocos huecos, como es normal en aquella época, y estas eran esas casas de placer, esa casa señorial donde los reyes iban a cazar y donde los reyes también iban a descansar. Eran como pequeñas fortalezas. De hecho, cuando vemos una torre, siempre pensamos, ¿no? Bueno, otras veces, en otros casos, miren, las torres son 2. Una torre más alta. De hecho, el origen a lo mejor es una torre a la que con el tiempo se le fue añadiendo ese bloque, ¿no?, ese cuerpo rectangular. ¿Qué diferencia hay con la otra? Pues que en la fachada principal se abren estas arquerías que yo voy a llamar corredores, porque vamos a tener aquí un pequeño lío, corredores, galerías. Ya le digo, yo lo procuraré hacer de la forma más sencilla, pero es muy complicado, ¿no? No es fácil, todo corredor. Bueno, yo voy a hablar, luego me van a entender por qué, de estos corredores que son abiertos y cuya finalidad fundamental era
el acceso a las habitaciones que había en ese cuerpo dedicado a la vivienda. Esto no quiere decir que la torre no se dedicara a vivienda, también se dedicaba a vivienda, no tenía un papel defensivo, era la casa también, bueno, que se pudiera utilizar también como defensa. Y mire, les he traído un poco para que vean cómo es ese proceso de formación de estas casas de placer, de estas casas de campo, un edificio que conozco un poquito más. No es un edificio real, bueno, no es una iniciativa real. Miren, estos son unos dibujos muy bonitos, se ven mejor aquí que lo que tengo yo. Bueno, aquí ven, estos son unos dibujos de la casa maestral de Aranjuez. No sé si saben que en Aranjuez el palacio que hoy podemos ver es consecuencia de un edificio construido en el 16 y ampliado en el 17 y en el 18. Antes de construir ese palacio había una casa que utilizaban los maestres de la Orden de Santiago. Se derribó cuando se construyó el palacio del siglo XVI. Bueno, tuve ocasión de hacer con una compañera de la escuela, María, bueno, pues un estudio sobre este edificio y miren, el origen, otra vez en el siglo XIV, es una torre a la que se adosa un bloque de menor altura. Este es el origen. Posiblemente el primitivo fuera solo una torre, y después se le añadió este segundo bloque. Finalmente, y a lo largo del siglo XV, bueno, pues ese edificio, esa torre que la están viendo aquí y ese bloque unido, adosado a la torre, se fue cerrando en torno a un patio. Y el resultado es este edificio de planta cuadrangular, no es un cuadrado exactamente, con un patio en el centro. Esa imagen, les pido que la retengan ahí, ¿no?, para poder conocer todo lo que vamos a ver a continuación. Y ya estamos en el siglo XV, en el Palacio de Balsaín. Miren, yo les he traído esta imagen, esta reconstrucción, ojo, una reconstrucción hipotética de los volúmenes. No quiero transmitir la idea de que este era aquella casa de caza, aquella casa de campo en absoluto. Es una restitución hipotética de los volúmenes. Estos dibujos, este dibujo y otros que también les voy a poner, los hizo un alumno de la Escuela de Arquitectura, un alumno mío de esos cursos de doctorado que yo en muchos casos dediqué a la granja, y que cuando empecé un poco a estudiar Balsaín, bueno, pues me entró ese gusanillo, ¿no? Ese gusanillo por saber qué es lo que había ocurrido con el Palacio de Balsaín. Bueno, pues el resultado de esas intuiciones que yo tenía como historiadora del Palacio de Balsaín, pues encontré que las manos de un arquitecto, de un alumno, lo llevaba al dibujo, todo aquello que yo le contaba. Bueno, y perdón, aquí. Bueno, pues miren, acerca de los orígenes, ya les he dicho que en el libro de la Montería ya se habla de Balsaín, ese libro de Alfonso XI. Balsaín es muy real monte de oso y de puerco en verano y a las veces en invierno. Luego también habla de dónde estaban, de cómo se cazaba. Yo no sé si este tema a lo mejor... Bueno, es bastante curioso, mire, se lo voy a contar, que me va a llevar muy poco tiempo. Cuando cazaban, los monteros, los que realizaban con los nobles y con los reyes ese proceso de la caza, se subían a las alturas, a las zonas más altas, y empezaban a tocar estos cuernos de caza para llamar a los animales. Y una vez que acudían los animales para la caza, esas eran las vocerías, gritaban y tocaban esos cuernos. Bueno, pues bajaban a los animales hacia la parte baja y se conocían como las armadas. En este libro se definen como dónde se realizaban las vocerías y dónde estaban las armadas. Bueno, el caso es que los reyes, que yo creo que tuvieron una incidencia principal en la construcción, aunque no lo digo con toda seguridad, porque aquí además yo también le voy a echar mano a la imaginación. Miren, empezaríamos por Enrique III.
Enrique III ya pertenecía, si no me equivoco, fue Enrique II, el primer rey castellano perteneciente a la dinastía Trastámara. Bueno, pues pudo ser Enrique III porque se le cita en algún sitio, no hay ningún documento, hay muy poca documentación. Bueno, pues yo creo que en función de este dibujo, esta restitución, repito, hipotética, creo que Enrique III lo que hizo fue construir frente al bosque, un edificio de planta rectangular, un bloque de planta rectangular con 2 torres en los extremos. Fíjense que es un origen pues, similar a lo que acabamos de ver en esos otros edificios. Bueno, aquí, en fin, el proceso, este dibujo está hecho sobre la planta del Palacio de Balsaín que hizo Pedro de Brizuela, un arquitecto segoviano, a principios del siglo XVII. Bueno, en fin, luego, a continuación, Juan II levantó una torre, construyó una torre, que es esta que están viendo aquí. Esta torre ya la he encontrado, la he identificado y digo que era la torre de Don Juan, del rey Don Juan II. Recuerden, por ejemplo, en el Alcázar de Segovia, la presencia de la torre. Bueno, pues no sé por qué, él tenía cierto gusto por estas torres, ¿no? Que no era una torre del homenaje, por supuesto. Bueno, no sé si fue en el reinado de Juan II o de Enrique IV, su sucesor, cuando el edificio se cerró. Es decir, ven ese cuerpo original, construyen esta torre y a continuación, o en ese mismo reinado, se cerró. Y el resultado fue un edificio de planta cuadrada con un patio en el interior. ¿Vale? Ese es un poco el proceso, que creo que fue. Hay algunos datos que hablan de los dineros, de los maravedíes que los reyes invirtieron. Pues hay alguna partida, pero sobre todo en la época de Enrique IV. Aquí tienen el siguiente monarca, Enrique IV. Aquí lo tienen yo creo que es la única imagen que tenemos de este personaje tan singular, tan especial. Por cierto, al año que viene se va a celebrar el no sé qué centenario, perdonen, del nacimiento. Creo que es, en Segovia va a haber también bastantes actos, porque era un rey muy relacionado con Segovia. En fin, bueno, pues eso que no me puedo extender en estos detalles. Bueno, pues aquí tenemos Enrique IV. En 1461 se dieron una partida muy importante para el Palacio de Balsaín. Y miren, yo creo, y esto es producto también de esa intuición que uno va cogiendo, ¿no? Va tomando a medida que se profundiza y se estudian todos estos edificios o cualquier obra de arte. Creo que fue Enrique IV quien construyó, quien añadió una torre aislada. Él era un hombre muy solitario, que le gustaba, estar solo, incluso con sus animales, que se dedicaba mucho a la caza. De hecho, decían que abandonaba sus actividades gubernamentales en favor de la caza. De hecho, fíjense, estaba en Balsaín en un momento en el que vino su hermana y la reina Isabel. Entonces era su hermana, no era todavía reina. Bueno, pues vino y tuvieron que venir a buscarle a Balsaín porque no quería reunirse con su hermana, y parte del personal de Isabel la Católica tuvo que venir a buscarle. Bueno, pues este personaje pienso que ya mandó construir esta torre aislada. Lo que no sé, de verdad no sé, pero puede que fuera, pudo unir esa torre aislada, pero muy cerca de la casa, con un corredor. Vamos a llamarle a un corredor cubierto, pues para poder pasar de una forma más cómoda al palacio. Bueno, esa es una imagen, esa imagen que acabamos de ver, de finales del siglo XV, de la época de los Reyes Católicos. No les he dicho también que
ya en la época, en los últimos años del reinado de los reyes católicos, 1503, 1502, se dio también una cantidad importante de dinero para hacer los corredores. Lo que yo no sé es si a esos corredores se refieren a unos corredores abiertos en la fachada que daba al bosque o en el patio, donde podía haber galerías. Eso con seguridad, porque el dato es tan escueto como lo que acabo de decir. Y bueno, pues como es imposible hacer pues una descripción de cómo era el interior del Palacio de Balsaín, yo les he traído otra vez la planta del Palacio de Aranjuez, de la Casa Maestral, mejor dicho, de Aranjuez, que a finales del siglo XV fue también un lugar de residencia de los reyes católicos. Bueno, pues para conocer cómo se vivía, qué había o cómo eran esas habitaciones interiores, aquí tienen la planta de la Casa Maestral, de la planta baja y de la planta alta de la Casa Maestral de Aranjuez. Mi propósito no es decirles que la forma de todos estos espacios que están viendo aquí fuera así. Es imposible definir, ¿no? Pero yo voy a tratar, miren, les voy a contar cómo se llamaban en la época, en ese momento, porque a veces lo que hacemos es utilizar nuestra terminología, pues el dormitorio, el salón. No, yo voy a hablarles de la terminología que se utilizaba en este momento. Y mire, como pueden ver, claro, para conocer esto hay que hablar también de la etiqueta o protocolo Trastámara. Un tema que se ha estudiado, por supuesto, que en realidad, miren, son una serie de normas, de costumbres y de tradiciones que se utilizaban para todos los momentos del día, no solamente para los momentos públicos, sino también para ese tiempo, esas cosas privadas. Y a veces cuando hablamos, no sé si les pasa a ustedes, cuando hablamos de etiqueta, de protocolo, parece que estamos con algo muy solemne, ¿no? En esas etiquetas, en esos protocolos se habla hasta de cosas tan sencillas como es la limpieza de los palacios. No solamente de los grandes banquetes, se hablaba mucho o se tenía mucho cuidado en el comportamiento, las normas de comportamiento de los sirvientes, porque sí que quedan algunas anécdotas de acontecimientos violentos entre la gente que trabajaba en estos sitios, en estas casas. Yo, de todas formas, miren, creo que en estas casas de campo, que no son la sede oficial permanente de los reyes en estas ciudades, yo creo que esas reglas no eran muy estrictas. Hombre, si tú te vas al campo a cazar y a descansar, evidentemente lo que buscas también es salirte un poco, ¿no?, de esas normas tan estrictas. Y yo creo que esta etiqueta castellana tampoco tenía un carácter tan solemne, tan estricto como la que se va a imponer después en la época de la borgoñesa, con Felipe el Hermoso, que se introduce la etiqueta borgoñona y tendremos ocasión de hablar de ello. Bueno, pues miren, aquí, como ven, en la planta baja, y esto tenemos que trasladarlo al edificio que hemos visto antes, se encuentran principalmente edificios o salas, espacios de servicio. Aquí, en este caso, las cocinas, pero también solían estar los establos. A veces había alguna sala. Una sala siempre es un espacio alargado, bastante grande, no sabemos el uso, porque a veces estaban allí las guardias, en fin, podían también los reyes realizar allí algún banquete. Y cuando vean cuadra, no tiene el significado, seguro que algunos de ustedes lo saben. Una cuadra era una habitación cuadrada o casi cuadrada, que puede tener diferentes usos. Bueno, y luego nos vamos a la planta principal, que es donde está, pues la zona privada del palacio, y aquí, pues como pueden ver, aparecen otra vez los términos, les estoy diciendo la terminología que se utilizan en los documentos del siglo XV. La sala, un término muy frecuente, a continuación se habla de sala rica dorada, quiere decir que esa sala, que por el nombre, yo creo que por sala tenía un significado especial, se llama rica y dorada porque estaba decorada. Decorada
fundamentalmente por artesonados de madera pintados y también por esas yeserías que se llevaban tanto, que tan de moda estuvieron en el siglo XV. ¿Se imaginan esos alfarjes, esas maderas pintadas con diferentes colores, entre ellos el dorado? Sala rica dorada, ¿para qué se utilizaba? Pues eso es lo que no sabemos. Luego, por ejemplo, aquí ven como a continuación se habla de cuadra buena, una habitación cuadrada y buena, que estaba en buen estado. Y luego a continuación, esto estamos hablando ya de la época de Isabel la Católica, bueno, pues ven, el tocador de la reina, al que también se llama retrete. Tampoco esta denominación tenía el carácter que tiene hoy día la palabra, ¿no? Era el espacio donde los reyes, en este caso la reina, guardaba los objetos más íntimos. Allí había baúles donde guardaban la ropa, había cofres donde guardaban también pues, las joyas que llevaban, había objetos para la higiene personal. Era una especie de almacén privado que utilizaba solamente la reina y el rey, porque toda esta zona que acabo de describir era el cuarto del rey, estaban separados el cuarto del rey y el cuarto de la reina. Bueno, luego ven cómo sigue repitiéndose mucho el término cámara, cámara buena, cámara, otra vez sala, y toda esta zona que ven aquí, exactamente hacia el norte, era el cuarto del rey. Luego aquí estos espacios intermedios, bueno, pues los utilizaban los infantes, el príncipe y demás. Bueno, miren, sobre el uso, pues ahí es donde viene el problema, ahí es donde yo no les puedo explicar mucho más de lo poco que se sabe, ¿no? Porque describen los espacios, pero no dicen para qué se utilizaban. Yo les puedo decir, por ejemplo, que una de estas cámaras o cuadras era el dormitorio, simplemente con una cama, que ya les he dicho el tocador de la reina o retrete, para qué se utilizaba, que, por ejemplo, dentro de una de estas cámaras también se guardaban los objetos litúrgicos de la capilla o del oratorio, que algunos se utilizaba también como comedor privado, luego las salas más grandes posiblemente se utilizaban. Y no sé, esto ya es una anécdota. Miren, no sé si llegaron, por conectar un poco con lo de las Indias y el Nuevo Mundo, no sé si llegaron aquí algunos de los papagayos que Cristóbal Colón regaló a Isabel la Católica el año 1493 o por ahí. Antes le regalaba papagayos el rey de Portugal, pero en 1493, bueno, Cristóbal Colón le regaló a Isabel la Católica algunos papagayos que habían sido traídos de allí, de las Indias. Bueno, pues a lo mejor llegó alguno a Balsaín. En fin, les voy a poner pues ya una vez que más o menos, no sé si les ha servido de algo esta explicación, pero bueno, ahí tenemos esa cámara para la cama, otra cuadra para el comedor, como comedor. El término comedor no aparece nunca, otro como dormitorio, en fin, más o menos, ¿no? Ese sería el uso. Bueno, pues aquí les traigo, para animar un poco esa imaginación, algunas de las que ya les he puesto, como esta de espacios medievales, este otro utilizado como dormitorio, no tienen nada que ver con Balsaín y algunos ni con España. Bueno, pues ahí tienen un banquete más solemne. Aquí tienen una de las cocinas, que conste que el tema de las cocinas era muy importante. De hecho, cuidaban mucho, cuidaban mucho la comida, sobre todo la higiene, la limpieza. En fin, algunos utilizaban mucho en la comida ¿cómo se llaman? Los condimentos y todas estas cosas, ¿no?, que traían de Oriente también. Bueno, un tema también apasionante. Entonces, con estas imágenes, ya les he dicho que un elemento muy utilizado y que tenemos que acostumbrarnos a colocar aquí son los baúles. Las arcas, los baúles y los cofres. Por eso les he traído aquí algunas de ellas. Es decir, junto a las mesas o las camas, la presencia de estos baúles. Pero especialmente, miren, ya voy un poco tarde, Ricardo. Bueno, miren,
Pero quiero, aquí tampoco me voy a detener mucho, tienen que imaginarse, tienen que poner en marcha también la imaginación, porque posiblemente estas salas que estas cámaras, estas salas ricas que hemos visto, estuvieron decoradas pues como lo que están viendo aquí. Lo que ven en la parte de arriba son dos espacios del San Antonio el Real, del monasterio de San Antonio el Real. Ahí había un palacio de caza que mandó construir Enrique IV, ese que le gustaba, yo creo que le gustaba muchísimo, el palacio, el sitio de Balsaín. Bueno, lo que era el palacio, porque luego se convirtió en monasterio, fue creciendo, una obra impresionante, que a veces los segovianos no acabamos de valorar. Lo que tenemos allí es mucho, sobre todo en arquitectura y decoración. Bueno, pues las habitaciones que pertenecen a esa casa de campo están decoradas con alfarjes de madera, con cubiertas de madera, muy propio del arte mudéjar, porque Enrique IV era un hombre muy aficionado a esta decoración de tradición mudéjar, y a veces sin pintar, otras veces con pinturas. Ven ahora por qué en algunos sitios les llaman sala rica dorada, pues, o cámara rica, era precisamente por esa decoración. No que hubiera objetos muy lujosos, sino por la decoración. Y otras veces también utilizaron, seguro, tenemos que llevar a Balsaín, ¿no?, estos marcos de puertas y ventanas hechos con yeso. Aquí ya se mezcla un poco, si ven los motivos decorativos, se mezcla un poco lo mudéjar, es decir, lo hispano-musulmán, con el gótico. En fin, bueno, en esa mezcla tan peculiar. ¿Dónde está esto? Bueno, sigue estando en el Palacio de Enrique IV en Segovia, el Palacio de San Martín, donde está el Museo de Arte Contemporáneo. Gran parte del edificio fue un palacio de Enrique IV, y estas obras que están viendo pertenecen a esa etapa. Bueno, ahora ya damos un paso importantísimo al siglo XVI, y para esta etapa del Palacio de Balsaín, con estas imágenes que están viendo, que seguro que muchos de ustedes las conocen, son documentos gráficos muy importantes. Bueno, pues aquí, en fin, empezamos ya con el reinado de Carlos V, de los Austrias mayores, como se conocen a Carlos V y su hijo Felipe II. Carlos V en España, Carlos V emperador, Carlos I de España, y su hijo Felipe II, los Austrias mayores. Luego ya, en el siglo XVII, que parece que la dinastía fue flojeando un poquito, ya son los Austrias menores. Bueno, pues ahí es el momento de esplendor, evidentemente, del Palacio de Balsaín. No por parte de Carlos V, porque Carlos V, al ser emperador también, bueno, pues estaba de acá para allá, en fin, no le dedicó, aunque sí que empezó a ampliar el palacio, no le dedicó mucho tiempo, tampoco lo tenía, pero sí lo hizo su hijo, Felipe II, siendo príncipe y siendo rey. Fue Felipe II. Les tengo que decir que Felipe II fue un hombre, un humanista, o por lo menos educado, ¿no?, en el humanismo renacentista, por personas muy cultas que iban introduciendo pues esa nueva cultura del Renacimiento, esa nueva cultura humanista. Pero también era un hombre muy aficionado a la arquitectura. Había viajado, hizo 2 viajes, se llevó a alguno de sus arquitectos, tenía varios libros de arquitectura, e incluso, miren, hizo algunos dibujos, algunos rasguños, como se llamaban en la época, de algunos temas arquitectónicos. Fue él, Felipe II. Por eso le he puesto a él. Al pobre Carlos V, pues, tiene su importancia, por supuesto, pero un poco para dejar, y dentro de la historia y de la vida personal de Felipe II, bueno, pues su tercera mujer, Isabel de Valois, francesa, de origen borgoñón, y su hija Isabel Clara Eugenia, una de sus 2 hijas, que bueno, pues nació en Balsaín, precisamente. Es decir, el contacto de Balsaín, al lado hay que integrar a Felipe II. Bueno, y 3 documentos importantísimos. Lo tienen arriba, a la izquierda, un grabado de Vingaerde de 1562,
Es un lujo. Tener esto, los historiadores, ¿no? Cuando nos metemos en un tema, investigamos, que nunca nos encontramos los planos, porque siempre en la documentación hablan de planos, pero nunca aparecen. Los planos nunca están, no sé dónde estarán. Bueno, pues Vingaerde vino a España, hizo algunos grabados de muchas ciudades y dibujó Balsaín en construcción, en el año 1562, porque bueno, las obras empezaron hacia 1550, no quiero marearles mucho con las fechas. Contamos también con la planta del Palacio de Balsaín, que es esta que están viendo aquí, hecho a principios del siglo XVII por Pedro de Brizuela, se lo he mencionado antes, y luego un lienzo del siglo XVII también, un lienzo magnífico, que es aquí donde se nos muestra lo que fue el Palacio de Balsaín. Y bueno, todos sabemos lo que hay ahora, ¿no? El que nos muestra, aunque hay algunas cosas que no se llegaron a hacer, verdaderamente hubiera sido un hito, una palabra que ahora o ha estado, ¿no?, últimamente muy de moda, un hito de la arquitectura española del siglo XVI. Bueno, pues gracias y al estudio, al análisis de estos, les voy a contar cuál fue el proceso. ¿Qué se hizo, ¿no? A partir del año aproximadamente 1550, 1548, el rey ya había viajado pues, por los Países Bajos, evidentemente, por Italia, también por Inglaterra, algunas cosas, tomó nota. Allí fue a Inglaterra por su segundo casamiento, se casó con María Tudor. Duró poco, murió enseguida María Tudor. Bueno, pues fue allí conoció algunos de los palacios de los reyes ingleses y, en fin, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo espero que con esto que les voy a contar entiendan cuál fue ese proceso. Les vuelvo otra vez a traer ese edificio medieval y miren ustedes realmente lo que se hizo. No voy a dar muchas fechas. Hubo un proceso, una secuencia. Bueno, ese bloque medieval que yo les he explicado cómo se fue originando, se envolvió. No sé si lo ven en rojo, es el edificio medieval. Lo ven, ¿verdad? Esto que están viendo aquí es el edificio medieval. ¿Qué hacen? Para darle una nueva imagen, una imagen moderna, porque estamos en una época de esplendor también de la monarquía española. Y lo hacen colocando corredores. Miren, otra vez el término corredor. Ven como los cuatro lados se envuelve para conseguir una imagen exterior moderna, entre comillas, ¿no?, propia de ese siglo XVI, excepto en el cuarto de la reina. Esta zona es la zona de la reina, el cuarto de la reina, los cuartos, si quieren llamarlo así. Porque aquí, como una de las torres medievales sobresalía, lo que hicieron fue repetir prácticamente el cuarto anterior y por eso lo pusieron recuarto. No sé si lo ven, como lo envolvieron. Es algo muy parecido y eso es lo bonito, ¿no?, lo interesante tanto de Balsaín como de la Granja. Son como envoltorios lo que estamos viendo en la actualidad. En el Palacio de la Granja también. Bueno, no sé si les ha quedado claro. A continuación, se me van estas a continuación, miren, después de envolver, se renovó el patio. No sabemos cómo era el patio medieval. Se construyó, otro nuevo patio o una plaza delante, aquí justamente, la plaza de la delantera, o llamada también de caballerizas. Este edificio que están viendo aquí, en la parte de occidente, en la parte oeste, era el corredor de la delantera. Fíjense cómo se utiliza el mismo término, corredores, para cosas totalmente distintas. Bueno, pues esto que están viendo aquí es el corredor de la delantera. Era para las caballerizas, en fin, y para también espectáculos. La entrada principal al principio estaba aquí, al sur, porque este es el norte, la echaron a la reina al norte. Imagínense en Balsaín con el tiempo que hace, ¿no? Bueno, pues la reina al norte, el cuarto de Levante era el cuarto del rey. Bueno, la entrada al principio estaba aquí, al sur,
Sin embargo, cuando se decidió diseñar, colocar este jardín, que es el jardín de la reina, lo he puesto aquí en la planta baja, bueno, pues la entrada se llevó a esta parte de aquí. Se construyó este pórtico impresionante, aunque quedan ruinas, es para no ir, quiero decir, bueno, puede ir uno por curiosidad, porque precisamente aquí, en esta entrada principal y en esta puerta de entrada a las caballerizas, tenemos dos ejemplos perfectos de la arquitectura del Renacimiento. Esta puerta, fíjense, la puerta de entrada a las caballerizas. Bueno, no me quiero, por eso no me puedo detener más. No sé si les ha quedado. La última obra en hacer fue la Torre Nueva. Lo que hicieron con la Torre Nueva, que ya existía desde la época medieval, fue aprovechar un trozo, una parte para colocar la escalera de la nueva torre, que es la única que está en pie. Y como está la Torre Nueva, bueno, aprovecharon este tramo de la Torre Antigua. Esto se ve muy bien en todos los dibujos, incluso en Vingaerde. Y la ampliaron con esta torre Felipe II. Felipe II era, bueno, ya veremos después algunas imágenes, era también muy aficionado a construir torres, fuera o alejadas del palacio. No sé especialmente luego. Bueno, pues a ver, ahora otra vez ponemos en marcha esa imaginación y aquí ya les digo que cómo eran aquellos corredores que envolvieron el edificio con algo que además está en Francia, en un palacio de finales del siglo. ¿Cómo pueden ser ese corredor? Sobre todo ese corredor de Levante. No sé si recuerdan este de aquí. Estoy hablando de este corredor que servía para comunicar las habitaciones, pero también lo usaba Felipe II. Bueno, pues ahí tienen lo que yo, viendo imágenes, lo que por intuición puedo, porque era un espacio estrecho, pero le gustaba mucho a Felipe II. Él despachaba mucho. Siempre estaba para acá, para allá, mandando cartas. Imagínense lo que era el correo en aquella época. Tenía 3 metros de ancho, era bastante estrecho. Entonces, bueno, se lo imaginan, ¿no? El patio fue no sé si lo ven bien, según algunos, estaba formado por 2 galerías, la galería baja, arcos de medio punto, y la galería alta, con una solución arquitrabada, con zapatas, muy propio de los patios, muy parecido, por ejemplo, a los que había en el Alcázar, el antiguo Alcázar de Madrid. Y, bueno, pues a lo mejor esta sí que es una imagen del Escorial. Allí en el Escorial tiene su palacio privado, Felipe II. Bueno, pues ponemos otra vez en marcha la imaginación, podía ser algo parecido a esto. O el dormitorio, ese dormitorio de Felipe II, que tenía justamente comunicado con el altar, ¿no? para oficiar directamente, estar allí, ¿no? Mientras los oficios. Se me ha olvidado por las prisas un poco, porque comprendo que me enrollo mucho. Es que todo es tan importante cuando uno se mete aquí. Miren, ahora ya lo que se había impuesto en la corte era la etiqueta borgoñona. La etiqueta borgoñona la había traído fundamentalmente Carlos V. Allí Carlos V, en fin, pues había heredado esta etiqueta, este protocolo borgoñón. Primero lo había traído Felipe el Hermoso, el marido de la reina doña Juana, llamada Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Bueno, pues ¿qué consiste? Así, en resumen, fíjense, lo que consistió es en complicar muchísimo la etiqueta, el protocolo, y alejar al rey. El rey tenía que estar lo más alejado posible, es decir, no debía ser visto por los súbditos, y los súbditos más cercanos eran personas que pertenecían a la élite, ¿no? A las clases sociales altas. Bueno, pues por eso el dormitorio del rey estaba al fondo de una serie de cámaras o cuadras, porque también en este momento se las llama cuadras. Se alejaba el dormitorio. La persona del rey, que casi se consideraba de origen divino, tenía que estar al fondo de esa secuencia de cámaras, de antecámaras,
Cada persona tenía que colocarse, pero junto al rey, en el dormitorio, la alcoba. Aquí sí que se utilizó el término alcoba. Al rey solamente llegaban 2 o 3 privilegiados. Bueno, pues en eso consistió ese cambio de la etiqueta trastámara a la etiqueta borgoñona. Y bueno, pues como les decía, aquí tienen ese dormitorio del Escorial y... voy a volver un momentito, esto sí que tengo que decirlo. A mí, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más interesantes de este nuevo palacio, este envoltorio o el uso de este nuevo palacio, fue la introducción de lo que se llaman galerías. Fíjense, las galerías eran unos salones. En el Palacio de Balsaín hubo 2. La Galería de los Espejos, que estaba aquí, muy cerca del jardín. Bueno, se abría al jardín, había un corredor también, y la Galería de San Quintín, que estaba encima de la entrada principal. Fíjense, estas galerías eran bueno, pues lugares de paso, pero sobre todo eran lugares, digamos, donde se celebraban algunos actos, pues más fiestas, bailes, grandes comidas. ¿Y qué les puedo decir, no? Esto va a tener un desarrollo importantísimo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, impresionantes. De las primeras son las de la Granja y tuvieron que ser algo parecido a esto. En la Granja se decoraban la de los espejos, como indica la palabra, con espejos y con cuadros de ciudades de Flandes, de los Países Bajos, y paisajes también, ciudades y paisajes. Y la de San Quintín se decoraba con algún cuadro de la batalla de San Quintín y también con algunos cuadros de ciudades. Perdona que ya voy a terminar enseguida. No sé si esto les ayuda un poquito a ver cómo podían ser. Les he traído algunas galerías inglesas del siglo XVI que pudo haber visto Felipe II, porque fue con su arquitecto, con su maestro, con Gaspar de Vega. Esta es de Fontainebleau. Arriba a la derecha es la Galería de Francisco. Son espacios impresionantes que parece que se llaman galerías, que parece que muchas veces dicen no, eran lugares de paso. No, eran mucho más, eran espacios simbólicos y espacios utilizados para... Ahí ven una imagen del jardín. La última obra es la Torre Nueva, esta torre que están viendo aquí. Ven cómo ya tienen la torre, la famosa Torre de Don Juan, se elevó. Pero aquí quedaron las... Bueno, ya pueden... En fin, no... Ya, siempre me pasa lo mismo. No tengo solución, ya me he jubilado, casi me quedo, y sigo exactamente igual. Bueno, fíjense aquí en Vincaerde, cómo era la torre antigua. Ya le habían levantado un cuerpo de ventanas y luego se levantó otro cuerpo de ladrillo. Esto es el dibujo que yo les he ofrecido. Aquí tienen la planta del jardín. Que sepan que aquí, a la entrada, había una fuente de burlas, es decir, pues cuando venían del jardín, entraban, salían... Bueno, pues estas cosas, ¿no?, que se hacían en aquella época. Había una fuente con unos chorros que cuando pasaba la gente, ¡pum!, saltaban los chorros y, bueno, pues en eso consistía, ¿no?, en mojarse. Los quitaban, los lanzaban y ya no me queda mucho más. Este es un dibujo hecho por Felipe II, un rasguño. Este también, porque era muy aficionado a las torres. Él tuvo una torre también en Madrid. Bueno, y aquí tienen esa imagen de un edificio que no se terminó del todo, aunque le falta este brazo que están viendo aquí, y ya terminó porque este es un ejemplo de uno de esos palacios flamencos. Mire, sí que les voy a decir en una frase. Muchas veces respecto al Palacio de Balsaín se ha dicho que la explicación de esos volúmenes, ¿no?, de diferentes volúmenes, torres, agujas, esos techos, esas cubetas de pizarra, que no he dicho nada, tejados agros les llamaban, se trajeron también por influencia de los países del centro de Europa. Pues intentan explicar la forma del edificio, del palacio, y muchos detalles por algunos palacios de los Países Bajos. Yo les digo, el Palacio de Balsaín se explica fundamentalmente desde ese origen medieval, ¿vale? O sea, bueno, y ya está. A ver, esto es que es curioso. Miren, aquí tienen, bueno, pues en esta secuencia, perdónenme, pues el de Brambila no me ha salido otra vez. En fin, en el centro, bueno, pues una serie de fotografías de cómo fue desapareciendo
ese palacio de Balsaín. Ya desde el siglo XVII, desde los Austrias menores, estos ya no sé qué estaban. Bueno, era un momento económicamente muy bajo en la historia de España, pero ven, este es el pórtico que les decía, este es más o menos el estado actual, y estas son unas secuencias de una película que se rodó en la Torre Nueva, la secuencia de Patton. Bueno, pues algunas de las secuencias, gran parte de la película, y aquí están viendo, esto lo he sacado de uno de los libros que he manejado para sacarlo. Perdónenme, lo siento, pero extenderme...